Habíamos acordado que íbamos a hablar un martes más y el martes próximo sobre Isaías para finiquitar el asunto, porque Isaías es un libro tan intenso que nos tomaría fácilmente, capítulo por capítulo nos tomaría más de un año discutirlo, así que el propósito no es discutir todo el libro, es simplemente dar algunas ideas. Yo sé que Rebeca les había hablado del proto Isaías, del deutero Isaías y del trito Isaías, ¿verdad? Y cuando se habla de eso, lo que se está hablando son de tres espacios de tiempo histórico en el que la profecía se plantea y se presenta, ¿no? Pues el primer espacio, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 39, que es el que revela ese periodo de tiempo en el que Israel estaba en su pecado, Judá estaba en su pecado, el reino del norte y del sur, los dos, y desde luego entonces se le hace esa gran advertencia del juicio que vendrá sobre Judá por su pecado. Finalmente, el capítulo 40 entonces viene en una nueva etapa, y es cuando ya Israel está en el cautiverio. Y aquí en el cautiverio entonces obviamente vuelve de nuevo a surgir un periodo profético para Israel, pero en esta ocasión pues ya no hay que decirles que hay un juicio y que ya están en una caída, sino que ahora lo que entra es un proceso de reconciliación y de acción de misericordia de Dios para con Israel. Y desde luego el capítulo 40 da inicio precisamente a ese proceso de Dios consolando a Israel para restaurarla y para sacarla del cautiverio babilónico. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 40, ¿no? Porque es del 40 hasta el 55, y obviamente lo que yo puedo decir de esos 11 capítulos es lo siguiente: del capítulo 40 al capítulo 46 hay un proceso de juicio de Dios a las naciones y anuncio de su justicia como un oráculo de promesa de que Dios vendrá a auxiliar a Israel dentro del cautiverio y lo sacará del cautiverio para devolverlo a su tierra. Luego, del capítulo 47 al capítulo 48 hay una serie de profecías donde Dios habla sobre la caída de Babilonia y la caída de Israel, del reino del norte, ¿no? Donde dice, mira, estos van a desaparecer. Pero desde luego Dios le habla a Judá en estos dos capítulos y le declara que él abrirá una nueva etapa de la historia de la salvación para con el pueblo judío, y obviamente esa etapa de la salvación es que Dios los va a sacar del cautiverio. Del capítulo 49 al capítulo 55 entonces hay una serie de profecías donde se le anuncia a Israel que la salvación de Dios va a llegar por la mediación de un siervo, ¿verdad? Obviamente, y ese siervo, ya hablamos nosotros de él, ¿no? Ese siervo es el rey Ciro, ¿verdad? Y desde luego se anuncia que Dios lo utilizará como un instrumento para que a través de él, esto no quiere decir que Ciro es un profeta o es un apóstol o es no, es que Dios usa a quien él quiere, o sea, Dios usa a quien él quiere, y es el instrumento de Dios en ese momento para sacar a Israel de su cautiverio. Vamos a ver el capítulo 40. Yo escogí el 40, ¿verdad? Porque yo creo que es un capítulo que muchos de nosotros conocemos. Becky hoy, después del estudio, nos va a dar un concierto con su guitarra. Pero con Tierra de la Palestina.
Vamos a ver el capítulo 40 de Isaías y vamos a leerlo. Déjame usar esta Biblia, Isaías capítulo 40. Ok. Es la otra versión. Déjame. Esta versión, déjame ver cuál es esta. De Editorial Vida. La nueva versión internacional, que es la que está aquí en el altar. Es la que vamos a usar. Y leemos. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. El terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en su brazo, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en la medida del polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién pudo medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones son como nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos
y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aunque los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Parece que es uno de los capítulos más exquisitos del libro del profeta Isaías. Comienza con un juego misterioso de palabras. Alguien del que no se concreta su identidad declara que Dios quiere el consuelo para su pueblo y le hace saber que la razón por la que Él quiere ese consuelo para su pueblo es porque ya se ha cumplido su condena. Note bien que el oráculo del profeta es que Israel va a Babilonia como resultado de su brazo, como resultado de su castigo. Pero desde luego, ahora Israel, consciente de que va como resultado del castigo de Dios, se ha hecho una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el castigo? ¿Cuán profundo debe ser el castigo? ¿Cuán doloroso debe ser este castigo? ¿Por cuánto más tiempo debe ser este castigo? Y desde luego, ahora se levanta en este escenario del capítulo 40 una voz que no se identifica, porque aquí no es el profeta el que está hablando, es una voz desconocida, porque desde luego esto es un género literario, y lo que está presentando aquí es un proceso judicial, es un proceso de juicio donde hay todo un protocolo. Una voz está pidiendo y está declarando que Judá tiene que ser consolada, que Judá tiene que vivir una experiencia de restauración. Y desde luego, la razón por la que se espera esa restauración de Israel es porque ya Dios ha entendido. Y es interesante, dice, ha pagado doblemente por su castigo. Ha pagado doblemente por su castigo. Y desde luego, es importante que entendamos, número uno, yo creo que hay varias cosas que debemos entender. La primera de ellas es que, obviamente, este texto no da base a nadie para postular y para afirmar que Dios castiga. No. Pero por el otro lado, debemos entender que un Dios soberano se reserva el derecho de hacer lo que Él quiere. Nadie me venga a mí a afirmar la persona de Dios como un Dios soberano y después me diga que ese Dios soberano tiene restricciones de acción. Entonces, si tiene acción restringida, entonces no es soberano.
Y a veces esa incongruencia yo la veo en algunos planteamientos teológicos